Vamos a orar entonces para comenzar. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día de vida que nos das. Gracias porque podemos ir a tu palabra, como siempre. Y queremos que hables en nuestros corazones en esta escuela dominical, a cada uno de nosotros, sin importar la edad. Tú tienes verdad en tu palabra, en tu espíritu para cada uno de nosotros y esperamos en ella, Señor, ser enseñados y esperamos en ella también ser cambiados. Bendice tu iglesia por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, los jóvenes pueden pasar a sus clases. Los maestros también. Y nosotros nos vamos a quedar y estamos estudiando. ¿Qué estábamos estudiando? Hechos. ¿Y algún capítulo en especial o no? 8. Bien, estamos atentos. Entonces vamos a ir para allá. Hechos 8 y en la enseñanza de hoy habíamos quedado, ¿se acuerda que había pasado en Hechos 8, no? ¿Se acuerda que hay una Biblia que hay dentro del libro de Hechos? ¿Sí? Hasta ahí nos acordamos. Capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. ¿Ok? O sea, hay persecución. ¿Y qué pasó con esa persecución? Que fue la enseñanza del domingo pasado. Dios permite esta persecución, ¿para qué? Para que la gente se asuste. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué hubo persecución? Para que salieran de su zona de confort, ¿cierto? O sea, salieran de Jerusalén y cumplieran lo que el Señor les había dicho ya en el capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Ser testigos de Él. ¿Y qué significa ser testigos de Cristo? Ya me estoy poniendo difícil. Dar a conocer la obra de Cristo que está tanto de palabra, recuerden que ellos van a predicar la palabra de Dios, también como por vidas que viven a Cristo. Van a predicar entonces con autoridad. Ok, y estamos allá, vamos a leer capítulo 8, estamos todos ahí, versículo 4. ¿Sí? Habíamos quedado en que había muerto Esteban por asesinado, apedreado por los judíos, que Saulo consentía en esa muerte. De hecho era el que estaba comandando el grupo. Recuerden, y vimos antes incluso que Saulo también estaba en el consejo que había acusado a Esteban de hereje. Y luego asolaba la iglesia. ¿Cómo estaba Saulo? Uno lee en el capítulo 9, versículo 1, cómo estaba Saulo. Al principio dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Así estaba el corazón de Saulo, la mente de Saulo, ¿ok? Eso es lo que estaba pasando. Entonces esta persecución no es una persecución suave, es algo que es muy fuerte, que nadie esperaba. Estaban todos gozosos. Vemos incluso en el capítulo 2 cómo había calma en Jerusalén a partir de todo lo que estaba mostrando la iglesia, o el Señor por medio de su iglesia. Y vamos a llegar entonces al versículo 4, estamos ahí, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes eran esos? ¿Quiénes fueron esparcidos? Los discípulos. ¿Qué discípulos? Dígame el nombre de alguno. Los apóstoles no fueron esparcidos, ellos se quedaron en Jerusalén. Bien. ¿Y de los esparcidos quiénes fueron entonces? Por ejemplo, Felipe, ¿no? Felipe, ese era uno de ellos, no era apóstol. Estamos bien. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, o sea, se fueron a muchos lados. Entonces Felipe, uno de los que fue, ¿cierto?, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Dónde fue Felipe? ¿Le hubiese gustado a algún judío ir a Samaria? No, por ningún motivo. Pero Dios hace las cosas como Él quiere, menos mal. Gracias, Señor, por eso. Si no, quizás
como era uno antes de Cristo, nadie me hubiese predicado el Evangelio. ¿Ah? Cualquiera menos yo, por ejemplo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, no solamente él predicaba de Cristo, sino que además, ¿qué pasaba? Las señales que hacía. ¿A qué le suena eso? No está diciendo que hacía señales con las manos. Así, oye, escucha. No. Señales en la Biblia se refiere a milagros que tenían un objetivo, que era ratificar el mensaje que se estaba dando. ¿Quién hacía esos milagros? Pregunta capciosa. ¿Quién? El Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan van al templo y encuentran el cojo? El Señor sana al cojo. Entonces, el Señor está ratificando el mensaje de sus enviados en lugares donde el Señor va a hacer alguna obra. Eso es lo que está pasando acá. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahí están las señales. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y hasta aquí vimos el domingo pasado. Pregunta, Ítalo. Disculpa, ¿fue señales solo los apóstoles o también los otros? No, no hay apóstoles aquí. No, pero señales quiénes hacían. También. Cristo usaba a quien quería para hacer señales. Ahora, en general los judíos entendían que los apóstoles eran una de las características de los apóstoles, entre varias otras más, por ejemplo vemos en Hechos 1 que tenían que haber estado con Cristo, era que también ellos podían hacer estas señales. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles podían hacer señales? Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, yo los envío para que disipulen. Y como estos, los primeros que van a ser discipulados, tienen esta costumbre judía, esta cultura judía, necesitaban ver para creer. ¿Qué necesitaban ver? Que lo que decían que el mensaje que Dios sana, se veía. Oh, sanó con un milagro. Que Dios saca demonios. Estoy siendo muy bruto para decir las cosas, pero por efecto del tiempo. ¿Qué pasaba? Salían los demonios, etc. Entonces, cualquiera podía hacer un milagro, cualquiera que Dios usara. Esa es un poco la idea. Mayormente los apóstoles. Pero usted es caso específico, así, Juan, o sea, Luchito sanó a un paralítico. No hay un ejemplo así, pero porque tú dices todos. Ya. ¿Qué Pero un ejemplo es lo que está, aparte de los apóstoles, ¿cuál? Ejemplo. qué es lo que está pasando? Que tenemos que ir al contexto. ¿Qué está pasando acá? Cristo murió, Cristo ascendió, Cristo dejó una serie de instrucciones a los apóstoles para que esparcieran la palabra. ¿Para qué? ¿Qué tienen que hacer los apóstoles? ¿Para qué? ¿Hay algo más grande? Para que Cristo cumpliera su promesa de edificar su iglesia. Lo que está pasando acá es que se está edificando la iglesia. Entonces, el Señor tiene un propósito para el cual va a usar todo lo del Señor, mayormente su palabra, su espíritu, para que se edifique esa iglesia. ¿A quién va a usar? A quien quiera. Y vemos, por ejemplo, allá en Lucas capítulo 6, que después de orar toda una noche, el Señor escogió sus 12. Y van a ser estos 12, hubo un cambio ahí, salió Judas, entró Matías, quienes van a comenzar la iglesia, ellos van a ser los fundamentos de la iglesia. En rigor, la palabra es el fundamento de la iglesia, pero ellos van a ser. Porque Dios así lo quiso, ¿ok? Eso es lo que está pasando. ¿Quién va a ser usado para conformar la iglesia? Los apóstoles. Y vemos cómo Cristo empieza a usar los apóstoles en la predicación y muchos se convierten en milagros, el del cojo, para que el pueblo vea que es Cristo vive, Cristo obra por medio de su iglesia. Eso es lo que está pasando mayormente en todo el libro de Hechos, ¿ok? En el principio, por medio de
judíos, Jerusalén. ¿Sí? ¿Dónde está la iglesia del Señor ahora? En todo el mundo. ¿Cómo pasó eso? Eso es lo que va a empezar a mostrar el libro de Hechos. De eso se trata lo que estamos viendo ahora. Bueno, salimos de Jerusalén y vamos a empezar a predicarle a los no judíos. Entonces, lo que los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, Cristo dice, no. Es para todo aquel quien yo quiera salvar en todo el mundo. Partamos por fuera de Jerusalén, o sea, Samaria. Eso es lo que está más cerca. ¿Y qué va a usar Dios para que la gente de Samaria se convierta? Versículo 5. ¿A Felipe haciendo qué? ¿Predicando qué? A Cristo. Esa es la importancia. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor para establecer su iglesia? Darse a conocer al hombre, predicar la verdad de Dios y obrar espiritualmente en el corazón de aquel que oye. ¿Sí? Dios es el que da la salvación. Eso es lo que está pasando acá. ¿Estamos? Perdón, la respuesta a la pregunta de Ítalo es: El, ¿hay algún nombre aparte de los apóstoles que aparezca en este? acá aparece Felipe. Vamos a ver que más adelante Pedro incluso va a sanar con la sombra. Miguel. Esteban en el capítulo 8 dice que estaba lleno de poder y hacía grandes señales y prodigios. Y lo otro es que también lo dijo el pastor hace un rato, las señales y prodigios eran específicamente para los judíos. Sí. No tiene sentido que otras personas en Roma, en otras partes, hagan señales porque en el Antiguo Testamento decía que un profeta iba a ser reconocido por las señales y los prodigios. Pero ellos no necesitaban ver para creer, ellos necesitaban solamente el Evangelio. Por eso es que no se le da énfasis también en el Nuevo Testamento a las señales y prodigios fuera de Israel. Ya, eso que acaba de decir de Miguel lo vamos a ver a lo largo del libro de Hechos. En el Hechos 6, versículo 8 dice que Esteban también hacía señales y prodigios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era necesario para los judíos que el mensaje fuera ratificado con algo sobrenatural. ¿Por qué cuando venía sobre los creyentes el Espíritu Santo hablaban en lenguas y entendemos idiomas? ¿Quién puede ver cuando a alguien le llega el Espíritu Santo? ¿Alguien puede ver eso, no? No. ¿Qué necesitaban? Una manifestación. Eso es lo que está ocurriendo. Pero esto solamente en el principio de la iglesia que está tratando con los judíos. Después vamos a ver en el mismo libro de los Hechos que las señales y prodigios ya van a dejar de suceder. Les voy a dar un ejemplo. ¿Pablo sanó a alguien? Sí. Y nos acordamos incluso en el final de los libros de los Hechos que sanó al papá del gobernador de Malta. Sin embargo, vamos a ver más tarde en la carta a los Filipenses que Epafrodito estaba gravemente enfermo, iba a morir. Estaba con Pablo. ¿Pablo lo salvó? No, porque ya no podía. Porque los dones, esos dones, para ratificar el mensaje van cesando. ¿Ok? Hoy día, ¿alguien puede mostrar dones y milagros? No. Eso ya no existe. ¿Estamos? Ok. Quedamos en el versículo... terminamos el 8. Y así había gran gozo en aquella ciudad. 9. Pero había un hombre llamado Simón, que era un nombre bastante común en la época, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Si él hacía magia, ¿bajo qué espíritu funcionaba este hombre? Inmundos, ¿sí? O sea, demonios. Ese es el contexto de Simón. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es un gran poder de... Y existe eso hoy día, ¿no? Que alguien hable en nombre de Dios dirigido por demonios en todos lados. Entonces, esto no es nuevo ni es antiguo, es de siempre.
y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero, hay un pero, a Flavio le gustan los peros, ¿sí? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, ya no oían a Simón. Pero más que el tema de ya no oír a Simón, es interesante cómo se presenta el texto. A mí me gusta cómo Dios ha determinado que se escriba su palabra. No se trata de dejar de creer en lo malo y darse cuenta que Dios es bueno, sino que es el Evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, lo que cambia a las personas. Y lo escribe tal cual. Después dice, también creyó Simón mismo. ¿Creyó Simón? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y habiéndose bautizado, se bautizó Simón, así que creyó, ¿cierto? ¿No? Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Desde el punto de vista de Simón, ¿qué habrá pasado? Si ve a alguien haciendo milagro, competencia, pues, ¿no? Me llegó la competencia. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó ahí? ¿Creyeron o no? ¿Eran salvos? Los vamos a ver a continuación. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué estaba intentando hacer Simón? Comprar a Dios. ¿Hay alguna herejía más grande que esa, no? ¿Hay algún pecado más terrible que ese? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Básicamente es como muere con el diablo. Es fuerte lo que le dice acá. Aunque parezca suave lo que está escrito, es muy fuerte lo que le dice acá. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, de esta terrible maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y no solamente lo que dijo, sino que lo que tenía en el corazón. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Y mira qué pasa cuando tú decides rechazar a Dios o intentar tener a Dios por tus medios y no por la gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo 23? Es muy fuerte. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y así estábamos todos antes que el Señor cambiara nuestro corazón. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Se arrepintió, no? Vamos a ver qué pasó. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, Pedro y Juan, ¿se entiende? Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Tenemos entonces la historia, qué es lo que está pasando con hartas cositas ahí. El tema de hoy se llama el propósito de la predicación en Samaria. Y entendemos que uno de los propósitos es que tenemos que llevar el Evangelio a todos lados, ¿sí? Y que la iglesia ahora va a esparcirse al mundo, va a dejar de ser una iglesia solamente judía, o mejor dicho, de creyentes en Cristo que eran judíos, para llevar la palabra también a los no judíos, a los gentiles. Estamos en ese traspaso. Vamos a comenzar entonces esa parte de la historia. ¿Dónde conocemos que hay iglesias en el Nuevo Testamento? Cosa de la carta de Pablo, ¿no? En Europa, en Asia, ya no judíos.
Pablo no le escribe ninguna carta a la iglesia de Jerusalén, ¿o sí? No. Vamos a ver que la mayor parte de las iglesias entonces están esparcidas en el mundo, en los gentiles, aunque en esas iglesias también habían judíos, pero se convirtieron a Cristo. Y lo que vamos a ver acá, en este propósito de la predicación en Samaria, es un poco la historia de la inerrancia de las Escrituras. Se los digo así como, ¿de qué está hablando? Ahora vamos a entender de qué está hablando, porque así dicho como lo dije, no tiene mucho sentido. Y esto, básicamente, este texto se va a dividir en dos partes. Uno es, ¿cuál es la correcta adoración al Señor? ¿Ya? Y segundo, ¿cuál es el punto de vista histórico de la salvación? Suena como a clase, ¿cierto? Por eso es una escuela dominical. Primero, Jesús había predicado unos 5 años atrás, ¿se acuerdan de eso, no? En Samaria. No es mucho tiempo. No sé si son 5 exactamente, pero un aproximado. ¿A quién le predicó? A una mujer. Bien, ya se acuerdan. ¿Y eso en qué capítulo está? Juan capítulo 4. Bien, todos saben la Biblia mejor que yo. Muy bien, en Juan capítulo 4, mantengan de ir allá en Juan capítulo 4 porque vamos a ir allá. Vemos entonces que el evangelio a los samaritanos le había llegado antes. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto entendieron de esto? Dado que cuando les fue predicado el evangelio antes, ¿en qué dispensación estábamos? La de la ley. Cristo aún no había ido a la cruz. No hay iglesia. ¿Estamos, no? Pero ahora cuando Felipe va a Samaria, estamos en la dispensación de la iglesia. Acá hay algo distinto. Juan capítulo 4, versículo 20, va a decir: ¿estamos ahí? Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Quién está diciendo eso? La mujer, una mujer de la ciudad de Sicar, así se llama la ciudad allá en Samaria, que va a un pozo a buscar agua. Y le dice Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué monte? Gerizim. Y ese nombre, aunque no está aquí, nos va a sonar porque viene hablando desde el principio en el Antiguo Testamento del monte Gerizim, al lado del cual había otro monte que se llamaba Ebal. Que Dios dijo que en un monte se tenían que dar las bendiciones y en el otro las maldiciones. Cuando entra el pueblo a la tierra prometida después de haber conquistado Jericó y Jai, en ese tiempo estábamos, y se hace una ofrenda al Señor, se construye ahí un altar para dar gracias a Dios por las victorias, pero también por su palabra, y escuchar de Él sus bendiciones en un monte y sus maldiciones en el otro monte. ¿Era un monte importante para efectos de los judíos? Sí, y en medio de ambos montes había una ciudad que se llamaba Siquem. ¿Les suena Siquem? Y es el contexto geográfico de donde estamos parados cuando la mujer le dice, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué monte hay en Jerusalén? ¿Le suena, no? Moría. ¿Le suena Moría? Buenos días. Donde el Señor le dijo a Abraham, ven, toma tu hijo, tomado tu único, porque yo te voy a probar. ¿Se acuerda, no? ¿Dónde era el sacrificio? En el monte de Moría. ¿Y qué va a hacer Dios en el monte de Moría en el tiempo? Le va a decir a Salomón, constrúyeme el templo. ¿Dónde debían adorar los judíos? En el templo. ¿En cuál monte? Moría. ¿En Gerizim? No. ¿Y por qué ellos estaban adorando en Gerizim? Vamos a ver la historia. Entonces tenemos que, dice, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y el Señor Jesucristo que le dijo, no, están equivocados, no es allá, es acá. ¿Le dijo eso, no? ¿Qué dice en el 21?
Jesús le dijo, mujer, me encanta ese verbo, créeme, me encanta. No hay castigo, hay gracia. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el fondo Jesús le dijo, yo sé que tú tienes un corazón piadoso, yo sé que tú tienes temor de Dios, pero va a llegar una hora. ¿Qué hora es esa? Va a llegar la cruz, donde yo daré al mundo algo que el mundo no conoce y algo que el mundo necesita, la salvación para todos. ¿Y qué van a adorar cuando sea salvo? Al Señor por medio de Cristo. Eso le está diciendo. Es precioso, ¿no? No había templo en ese entonces en Samaria, pero ellos adoraban en el lugar. ¿Qué lugar? Donde hubo un templo. Ellos construyeron un templo. ¿Recuerdas la historia cuando viene Nehemías a la reconstrucción de los muros y pide ayuda a todos quienes puedan construir? Bueno, ellos negaron a los samaritanos que ayudaran en esa obra porque los samaritanos, según los judíos, eran idólatras, eran paganos, tenían muchas mezclas. Por lo tanto, no estaban espiritualmente aptos para reconstruir. Y los samaritanos se enojaron y construyeron un templo. ¿Dónde? En Gerizim. Entre el 444 y el 400 antes de Cristo, ¿ya? Ahora, ¿en ese tiempo había templo en Samaria? No. ¿Por qué? Porque después de que vienen los griegos con Alejandro Magno, se instaura otros gobiernos de parte de los Seleucidas. Antíoco Epífanes, ¿le suena? ¿Aparece por ahí en alguna historia? Estamos hablando en los 400 años donde no hay revelación de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es de esa historia estamos hablando. Y aparece entonces un judío llamado Juan Hircano que va a empezar a conquistar tierras. Él se autonombra sumo sacerdote y gobernador de Israel. Recordamos que después de la cautividad quedó solamente Judá y empieza a reconquistar las tierras de al lado, incluyendo Samaria. Más al sur, la tierra de los idumeos, Edom, ¿le suena, no? ¿Quién era idumeo? Que los pone con los judíos, Herodes, que después va a llegar al trono. Y en el año 128 antes de Cristo, con una pelea que tuvo con los samaritanos, les destruye el templo. Entonces ellos tuvieron un templo como por 300 años, los samaritanos. Pero aunque hoy día no tenían el templo, ellos seguían haciendo sus sacrificios en ese lugar, a los pies del monte Gerizim. ¿Hubo templo? Sí. ¿Dónde? En Siquem, a los pies del monte Gerizim, entre los montes Ebal y Gerizim, ¿ok? Ya les conté la historia en el libro de Josué, cuando comienza Dios a hacer algo ahí. Ahora, ¿Dios les dijo que adoraran ahí? ¿Dónde les dijo Dios que tenían que adorar? ¿Cuándo Dios les dijo dónde tenían que adorar? Vamos a ver a continuación. Antes de esos, los samaritanos adoraban en ese lugar porque cuando se dividió el reino, y esto es pura historia, ¿cuándo se dividió el reino? Después de Salomón. Su hijo Roboam, con el general de ejército que era Jeroboam, se repartieron el reino y las 10 tribus del norte quedaron a cargo de Jeroboam y él estableció como su capital Siquem y allí puso 2 toros y esos toros debían ser adorados. Y como mucho pueblo estuvo en contra, los envió de vuelta a Judá y él comenzó entonces a crear esta idolatría en esa zona del norte donde está ubicado ¿qué región? Samaria. ¿Qué pensaban los judíos de los samaritanos? Y empezamos a tener un poco más de información, ¿no? Del odio que había entre ellos. No es un tema menor, es un tema de años. Y los samaritanos también no le caen nada muy bien los judíos.
Y cuando veían que ellos sí tenían templo, iban a tirarle huesos al templo, o a veces mataban incluso peregrinos que iban subiendo al templo. No era un tema de tú me caes mal, simplemente. Era mucho más fuerte. Entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Unos están adorando donde no deben, negando la adoración que Dios había dicho. Estamos en Juan 4, versículo 23. Este versículo 23 va a ser unas verdades que son trascendentales para nosotros. Dice, mas la hora viene, vuelve a repetir Jesús esta historia, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo tienes que adorar? En un templo. ¿Dice eso, no? No. ¿Llevando animales? ¿Dice eso? No, tampoco. ¿Cómo tienes que adorar? Con todo tu ser. Según lo que Dios dice. Según lo que Dios es. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Lo dice el texto. Porque tales adoradores son los que está buscando el Señor, ¿o no? ¿Y cómo los busca? Piensa en ti. Alguien te predicó el Evangelio, como fue Felipe de Samaria, ¿sí o no? Y Dios, con su Espíritu Santo, que no es una fuerza, es una persona, es Dios, abre tus ojos para que veas esa verdad, y cuando veas esa verdad, caigas de rodillas y digas, Señor, eres solo tú. Cristo me salva. Entiendas esa verdad, por lo tanto ahora vas a adorarlo. El Señor no salva para tener salvo, se lo he dicho un montón de veces. El Señor salva para ser adorado. El Señor hace todo para su gloria, incluyendo el llamado que nos hace a nosotros, para adorarlo en espíritu y en verdad. Y el 24 cierra, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la manera, esa es la vida del creyente. ¿Cuál es la vida del creyente según este versículo? Adorar a Dios. ¿Existe algo más en la vida del creyente? No, solo adorar a Dios. Todo lo demás lo da Dios. Esa es nuestra vida. Me gustan esos versículos, me encantan esos versículos porque nos definen absolutamente. Y Jesús se lo predicó a los samaritanos. ¿Cuál templo? El templo ya no existe, el templo ahora es espiritual, ¿o no? Y era el momento, volviendo a Hechos 8, del cumplimiento de ese regalo anunciado por el mismo Señor Jesucristo. Cristo en nuestras vidas. Adoración en todo mi ser, ya no templo. ¿Sí? Dice en 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que se va a cumplir entonces ahora también en Samaria, porque le he dicho yo les enviaré mi espíritu, recuerda, ¿no? Ahora la iglesia es una iglesia que funciona porque el Espíritu de Dios es el templo de cada uno, el templo de toda la iglesia, o toda la iglesia el templo del Espíritu Santo, esa es la idea. Y resolvemos entonces un problema, ¿no? ¿Dónde hay que adorar? Ese es el primer problema. ¿Qué decía la mujer? Aquí. ¿Qué decían los samaritanos? No, aquí. ¿Qué decía el judío? No, allá. ¿Y qué dice el Señor? A mí. En donde estés. No importa quién tú seas. Problema 2. Este es el problema histórico. La fe es por el oír, ¿o no? ¿Y oír qué? La palabra de Dios. O sea, tenemos que escuchar toda la palabra de Dios, tenemos que leer toda la palabra de Dios para entender quién es Dios, por qué Dios hace las cosas como hace, e incluso entender quiénes somos nosotros delante de Dios y qué es lo que el Señor está buscando. Más adelante en Juan 5, Jesús le va a decir a los judíos que no querían creer en Él, piensen también en los samaritanos que desechaban todos los judíos, querían su propio templo. Piensen cualquier persona, incluso nosotros, cuando estábamos alejados del Señor en estos textos.
También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nadie quiere. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Nadie quiere. Es más, nos reímos a veces de la palabra. ¿No ha escuchado otro? Ah, pero esa palabra escrita por hombres. No. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. ¿Cuál es la Escritura? ¿A quién se lo está diciendo acá? A los fariseos. ¿En qué tiempo? ¿Antes del Nuevo Testamento? Sí, cierto. Escudriñar las Escrituras, o sea, de Génesis hasta Malaquías. Todo lo que ustedes tienen. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, la palabra enseña la vida eterna. En ella hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Por mí es la vida eterna. ¿Qué hay que hacer entonces? Ver las Escrituras. ¿Qué hicieron los samaritanos? Negaron las Escrituras. Ellos se quedaron solamente con el Pentateuco. De hecho, hicieron un Pentateuco samaritano en el cual se decía que se debía adorar en el monte Gerizim. Y cambiaron todo para tener su propio estilo de adoración. Por lo tanto, ¿podían creer en el Mesías? Es interesante que algunos sí sabían de él, habían escuchado, como la mujer samaritana. Lea el texto de Juan 4, ella sí esperaba al Mesías. Pero más que el Mesías, ellos esperaban a alguien que le llamaban el Tejab, un restaurador, no al Mesías. No sé si hablaban de la misma persona, pero no como las Escrituras lo decían, porque ellos no leían Salmos, no leían Crónica, en ninguno de esos libros, ni los profetas. ¿Y qué aparecen los profetas? Jesús viene, ¿no? No lo leían. Los samaritanos entonces necesitaban arrepentirse de su error, este error que ellos mismos se introdujeron a sí mismos. Nosotros creemos en esto, no queremos creer en nada más y aceptar la verdad tal como es la verdad de Dios. Ahora, los judíos sí la tenían, pero aún así rechazaron muchos al Señor. ¿Cuánto más los samaritanos? Entonces, ¿ellos qué necesitaban? Ver qué estaba pasando. Que el mensaje sea ratificado, que le estaba predicando Felipe. Pero tuvieron que esperar, ¿no? Hay un texto ahí en capítulo 8 que es hasta doloroso, ¿no? Dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, versículo 14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, incluso se habían bautizado, ¿cierto? ¿Y había venido sobre ellos el Espíritu Santo? No eran salvos. Wow. En el capítulo 10 vemos la historia de Pedro cuando va a un romano, ¿o no? ¿Y qué pasó? Creyeron. Versículo 44, capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Alguien impuso las manos ahí o no? No. ¿Por qué con los samaritanos no fue así? Porque los samaritanos necesitaban humillarse y reconocer su error. Y esto venía de parte de Dios. Mientras ellos no desecharan sus creencias y aceptaran que la salvación viene de los judíos, no podían ser salvos. Y está hablando de corazones duros, y a veces nosotros somos así. Por eso aquí va a pasar lo que va a pasar. ¿Se dan cuenta que hay un tema histórico de la salvación que tiene mucha relevancia? ¿Y cuál es la relevancia? Dios es el Dios de la historia. Dios estableció todo desde el principio. No puedes negar nada de la palabra de Dios y caer en lo que hicieron los samaritanos. Porque si no, vas a tergiversar no solo la palabra, sino que a Dios mismo. Y esperar a uno que no es. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Entender el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Vamos a entender un versículo que dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dice Jesús a la mujer. Y uno dice, ¿de qué estará hablando? ¿Que no es el monte?
Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, las escrituras, de eso está hablando, que hablan del Mesías, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir con eso? 2 Samuel, capítulo 7, porque hay una promesa del Señor que del linaje de David vendrá el Rey eterno. Está escrito, y ustedes no lo ven. Eso es lo que le contesta Jesús entonces a la mujer samaritana. Y vamos entendiendo, nos van cuadrando un poco las escrituras, ¿no? Ellos, los samaritanos, usaban el Pentateuco, como les dije, samaritanos, interpretaban textos como Deuteronomio 12, cuando Dios les dice, ustedes no pueden adorar en cualquier lado, van a adorar donde yo les diga. Estoy resumiendo el texto, que son varios versículos, y ellos deciden aplicar esa verdad a Siquem, no a Jerusalén. ¿Y qué dice Dios? Salmo 132, por ejemplo. Otro texto que nos leían los samaritanos, versículos 13 y 14. Estoy en Proverbios. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, Jerusalén, lo quiso por habitación para sí, el templo. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Y eso lo negaba entonces Samaria, como a veces nosotros negamos partes de la palabra de Dios, no nos hagamos los lesos tampoco. Dios habla toda la verdad en su palabra y debemos humillarnos y ceñirnos a toda esa verdad para orar en la verdad. Por eso que pasan muchos textos en esta pelea entre los judíos y samaritanos, algunos versículos que quizás nosotros no vamos a entender y que tienen que ver exactamente con eso. En Lucas capítulo 9, en el último tiempo de Jesús, cuando dice, yo ya he terminado mi ministerio aquí en Galilea, ahora voy a Jerusalén, mi hora ha llegado, y pasan unas semanas en ese trayecto. Leemos en Lucas 9, no 19, 9, versículos 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos. Ahí estamos de nuevo. Para hacerle preparativos. O sea, él iba a alojar, iba a hacer una escala allá en Samaria. Mira lo que pasó con los samaritanos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué entendemos de ese versículo? Que ellos trataban de hacer tropezar a todo aquel que fuera a ese templo que según él era idolatría, según los samaritanos. Lo hacen con Jesús también. Y el Señor lo sabía. Cristo enseñó el amor que Dios sentía por ellos. Todo el tiempo, ¿no? Vemos los leprosos, ¿recuerdan los leprosos? Había uno que era samaritano. ¿Dios lo salvó? Lo salvó. ¿Qué otro texto conocemos de los samaritanos? El buen samaritano, ¿sí o no? ¿A quién está exaltando el Señor ahí en el amor de Dios? A un samaritano. Entonces, no es que Cristo hiciera diferencias. Los samaritanos, sí. Cristo no enseñaba religión, enseñaba el amor de Dios en la salvación. También con la mujer samaritana, también fue a ella y ahora va a usar a Felipe. ¿Qué está predicando Felipe? ¿Qué estaba predicando Felipe? Versículo 8. A Cristo. ¿Sí? Necesitamos aceptar y arrepentirnos del error que tengamos en nuestras posturas, así como tuvo que hacerlo Samaria con sus posturas. La salvación no es como yo quiera. La salvación viene de los judíos, es Jesús, es Cristo, no es otro. Hay un peligro tremendo cuando un maestro, y estamos hablando de los maestros de los samaritanos, pero también a veces maestros hoy en esta iglesia o en cualquier otra, quita o cambia la verdad. No es culpa de la mujer haber adorado en el monte, es culpa del maestro que le enseñó eso, aunque ella también en algún grado es culpable. La palabra de Dios tiene poder, ¿sí o no?
Dios es el que dice que me van a adorar en este monte. Le dijo la mujer a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. ¿Y qué hizo la mujer? Creyó cuando se lo mostró, ¿no? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Oh, y ahí quedó. Él es. ¿Y qué hizo la mujer? Fue a hablarle a otros. ¿Y qué hicieron los otros? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, tu palabra, la palabra del Señor, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos también oyeron la palabra. La palabra del Señor tiene poder para salvar, para cambiar el error. Es impresionante. Felipe no predicó ni templos, no predicó diferencias de religiones, solamente predicó a Cristo. Y eso hace toda la diferencia. ¿Y qué pasó con los creyentes? Creyeron y se bautizaron. ¿Y qué pasó después? Vinieron los apóstoles, le impusieron las manos y recién ahí, cuando reconocieron que es Cristo, que no es ni un templo, que no es ninguna religión, ningún libro, Cristo y su palabra, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron salvos. Y hay una historia ahí de un Simón que leímos, que cuando vio eso que dijo, yo también lo quiero. ¿Cuánto vale? ¿Se convirtió él o no? No. Él quería más poderes malignos para superar el poder de Dios. Pedazo de herejía, ¿no? Por eso Pedro le dice lo que le dice. Y en el texto vemos que él no recibió el Espíritu Santo. A él no se le impusieron las manos. Él no creyó. Muchos pueden tener una duda ahí. Oye, a lo mejor sí dijo, oren por mí para que la cosa no sea tan mal. A lo mejor se arrepintió. No, no se arrepintió. Él no quería sufrir la condena. Y uno puede preguntarle al mundo, ¿alguien aquí quiere sufrir la condena de parte de Dios? Y todos están diciendo, no, yo no quiero. O algunos a hacer el comillas valente, decir, a mí me da lo mismo. Nadie quiere. La pregunta es al revés. ¿Quieres recibir la salvación de Dios? Porque eso es lo único que te libra de esa condena. Y para recibirla, entrega todo. Declárate que tú no tienes nada, que todo lo que tú pensabas que servía en tu vida, ya no, solo sirve Cristo en tu vida. Esa es la única salvación. Por eso fue Felipe a Samaria, a mostrarles que lo que ellos pensaban que era, no es. El único que es Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu... no, antes de orar. Niños, ¿cómo les fue? Bien. Jóvenes. Y a los que estamos acá, digan bien, porque es un tremendo maestro. Gracias, Señor, te damos por tu enseñanza. Siempre es hermosa, siempre podemos encontrar en ella perlas que hablan a nuestro corazón. Y rogamos que sea algo no solo que perdure en nuestra vida, sino que también nos lleve a adorar. Como decía Jesús a la samaritana, porque tú estás buscando adoradores. Y te damos gracias, Señor, porque te fijaste en nosotros, así como con los samaritanos, personas que estaban lejos de ti, que estaban negándote, que estaban buscando en quizás tantas cosas, soluciones, sin encontrar ninguna, pero pensando a veces que estábamos bien. Hasta que llegaste tú, tu palabra, tu Espíritu Santo, para abrir nuestros ojos como a estos samaritanos. Y creyendo en Cristo, danos tu Espíritu Santo. Gracias por esa tremenda realidad que nos hace hoy adoradores, porque no queremos ser otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén.